Hola, buenas tardes a todas. Les mando un saludo. En esta semana no me pude quedar para tener la transmisión en vivo, pero quisiera no dejar pasar el día para que ustedes empiecen trabajando un poco con la técnica que quedamos pendiente, que nos queda pendiente, que es el óleo pastel. En este caso vamos a ver una introducción nada más. La ventaja de que esté el video grabado es que ustedes pueden repetir las escenas, adelantar y cualquier duda que tengan pues ya la van a preguntar después. Sin embargo, pues como es una clase de introducción nada más, vamos a hacerlo de tal manera que ustedes puedan trabajar muy fácilmente en sus casas, de tal manera que logremos conocer las ventajas que el pastel de aceite o el óleo pastel nos permite al momento de trabajar. Les puedo comentar que esta es una de las técnicas que yo considero más dinámicas debido a que podemos utilizarla sobre varios materiales y que aparte podemos utilizarla en maneras distintas, ya sea en capas muy ligeras, difuminando con los dedos, diluyendo con solventes o aceites, fundiendo con calor, y principalmente es eso, ¿no? Las ventajas que nos permite pues son desde las manchas hasta las líneas y podemos llegar incluso a plastas, ¿no? A empastes bastante gruesos que nos van a dejar una expresividad bastante interesante al momento de terminar una obra. Dependiendo del tipo de modelo que estemos haciendo y el estilo que busquemos, pues vamos a encontrarnos con distintas dificultades y retos que debemos solucionar con el óleo pastel. En este caso les presento una caja de óleo pastel. Esta es una caja nueva de la marca Rodart. Es una marca que que podemos conseguir, mejor dicho, en prácticamente en cualquier tienda de materiales, incluso en Office Depot, que es donde yo la compré, y el costo es de alrededor de 75 a 80 pesos. Es un material bastante barato. También dependiendo de la marca es el precio, pero por ser un producto mexicano, pues no paga tantos impuestos y todo, y tantos intermediarios, entonces se vuelve un costo bastante accesible a todos. En este caso estoy yo trabajando con un paquete de 36 colores. Se pueden mezclar los colores, por lo tanto nos van a permitir no solo 36, sino una gama súper amplia de tonos, ¿no? Los que vamos a poder trabajar y conseguir con estos materiales. Como les comentaba, es tan dinámico el óleo pastel que podemos trabajarlo sobre papel o sobre cartón de cualquier color. En este caso, los ejercicios que vamos a hacer, vamos a comenzarlos con una cartulina. Este es un papel ilustración. Pueden utilizar cartón también, pero de preferencia que sea de color blanco para que podamos ver las facilidades y las posibilidades en colores que nos permite el óleo pastel. Podemos trabajar sobre madera. Esto es una pieza que apenas está en construcción. De hecho, algunas ya habían visto este triángulo pequeño, donde está trabajado el óleo pastel con algunos colores muy vivos. Y estoy utilizando en este caso, o utilicé, mejor dicho, el calor para poder derretir la barra y entonces comenzar a trazar y a salpicar, ¿no? En este caso, utilicé los tonos con un poco de solvente y diluyéndolos también con el pincel. Podemos lograr unos efectos transparentes de tal manera que se vean las vetas de la madera, y aparte con la barra directa se puede difuminar, se puede cubrir y se puede trazar algunas líneas. Aparte de esto, les había comentado que el óleo pastel se puede aplicar directamente sobre el metal. En este caso, el metal que estoy utilizando es de una caja de aluminio que previamente calenté o fui calentando durante el proceso, y entonces ese calor que tiene la caja nos permite aplicarlo directamente sobre ella, ¿no? También se puede derretir, ¿sale? Directamente, o sea, calentar el pastel o calentar el soporte, que en este caso es la caja. Antes de trabajar este material, el metal, vamos a tener que hacer algunas prácticas sobre papel para que se nos haga un poco más familiar la barra de pastel de aceite. En este caso voy a intentar hacer un poco de acercamiento para que vean cómo es que reacciona a la luz. Ajá, y las partes opacas son las que están trabajadas con el pastel. Es un efecto bastante interesante porque jugamos entre el metálico y el opaco, la plasta, el escurrimiento y aparte el trazo un poquito más seco. Entonces, como pueden ver, pues puede quedar un efecto bien interesante, y finalmente vamos a tener un resultado
bastante resistente. Ustedes pueden pasarle la mano a esto y no se va, no se cae. La única manera en la que podríamos quitarlo sería rasguñando o con una espátula levantarlo o volver a calentar el material y limpiarlo con un trapo. Solo así se puede quitar. De otra manera, sí queda un objeto bastante resistente a la intemperie y como es una cera aceitosa, va oxidándose, va secándose y en algún momento pues terminaría más resistente todavía. Siendo que es una pieza de arte, es una pieza, una imagen que no es tan utilitaria, pues idealmente va a durar mucho tiempo, ¿de acuerdo? Y vamos a cuidarla. Entonces, estoy hablando de la caja de metal. En el caso de un dibujo sobre papel o una imagen que sea sobre madera, pues va a ser todavía más cuidadoso nuestro trato hacia ella. Así que bueno, vamos a empezar trabajando con la barra directa, ¿sale? Vamos a utilizar un poco de solvente también. En este caso estoy usando aguarrás bidestilado, que es el que utilizamos generalmente para la pintura al óleo, y pueden utilizar también algún cotonete, un trozo de toalla, o también pueden utilizar los dedos para hacer el difuminado, siempre y cuando se vayan limpiando los dedos. Así que bueno, vamos a empezar con unos ejercicios muy sencillos que ustedes pueden aplicar en casa solo para conocer el material. No es una obra como tal lo que vamos a trabajar, solo son ejercicios para conocerlos. Vamos a hacer incluso una muestra de colores para que ustedes chequen qué tan sólido o qué tan transparente puede ser cada uno de estos pigmentos. Así que bueno, ya terminando esta introducción, vamos a prepararnos para hacer el ejercicio en la mesa. Una vez que tenemos ya nuestro papel, nuestro cartón, nuestro papel de ilustración listo en una mesa firme, vamos a comenzar utilizando las barras de pastel. Bien, aquí esto tiene un diurex que tengo que quitarle. Y la tenemos abierta así, listo. Estos pasteles están cubiertos con una cinta de papel, justo como los pasteles secos que normalmente utilizamos. Esta barra se puede ir descubriendo dependiendo del ancho que queramos en la mancha. Entonces es muy importante que vayan ustedes conservando este papel que lo cubre, si es que quieren conservarlo de la mejor manera, ¿no? En este caso, también si llegaran a perderlo, pues la barra funciona así, no mancha demasiado los dedos, realmente casi no lo mancha, a menos que hagamos mucha presión, pero siempre es más cómodo con un soporte aquí de papel para que podamos lograr algunos trazos más limpios. Vamos a utilizar una gama de colores. Tierra, que este es como un siena tostada. Vamos a utilizar un amarillo ocre. Esto solo es para probar la naturaleza de los colores. Pruébenlo ustedes con sus propios materiales, por favor. Vamos a utilizar estos tonos que parecen flúor, unos tonos metálicos también. Este es un dorado, un plateado. Y vamos a utilizar los colores clásicos, ¿no? Un magenta, por acá tenemos. Vamos a tomar un azul y un amarillo medio, que es como este justamente, ¿sale? Entonces, una vez que tenemos estos colores listos, vamos a comenzar a hacer las pruebas de aplicación de pastel. Vamos a comenzar probando nuestros pasteles, haciendo algunas líneas. Pueden dibujar alguna figura si les gusta, o si no, pueden hacer nada más algunas líneas curvas, rectas, quebradas, líneas mixtas. Probando cada uno de los colores en un espacio, ¿vale? Se hace una mancha fuerte y difuminamos. Mandamos un trazo suave hacia lo lejos. Después, con el dedo directamente o con un trozo de papel o un trozo de tela o un cotonete, podemos empezar a difuminar. El pastel nos va a permitir mezclar dos colores
de tal manera que tengamos una mezcla mucho más enriquecida y en tonos. La sensación del pastel al aplicarlo sobre este material es como si patinara, se siente como una especie de mantequilla, como que se va embarrando ahí. Se puede decir que el pastel de aceite es como un crayón de cera, pero de mejor calidad y con un poco de aceite. Entonces podemos lograr efectos multicolores de manera muy sencilla y se pueden mezclar fácilmente. Como pueden ver, los dedos sí se llegan a ensuciar un poquito, pero la verdad es que no es algo grave. Podemos limpiarnos con una toalla y listo. Entonces, intentemos hacer una mancha o varias manchas. Aquí estoy utilizando el pastel acostado. Pinta súper rápido. Y vamos a darle algunos tonos más oscuros. Estoy utilizando el papel para que me dé un trazo un poquito ancho, pero no en exceso. Al mismo tiempo, puedo utilizar la barra con la punta para generar algunas líneas y algunos trazos mucho más definidos que me vayan marcando algunos detalles. La manera en la que se puede borrar el pastel sería tratando de frotar probablemente con un trapo humedecido con solvente, pero en realidad no es un material que se pueda corregir o que se pueda borrar fácilmente como el pastel seco o el lápiz o también el carboncillo. Entonces, debemos ser siempre bien cuidadosos de eso. Acuérdense que el principal problema al momento de pintar es que si ponemos demasiado material, pues ya no vamos a lograr entonces controlarlo en muchos casos. Aquí estoy haciendo una presión pues prácticamente muy ligera, casi nula, o sea, estoy dejando caer el pastel o la barra y empiezo nada más a frotar. El mismo pastel se va mezclando, incluso a veces sin necesidad de pasarle el dedo. Se puede utilizar la barra así también, con la parte plana, para lograr un trazo definido, pero más grueso. Esta división de aquí voy a difuminarla para eliminarla un poquito. Aquí va un comentario con relación al color blanco. El blanco es ideal para pintarse sobre fondos oscuros. O una vez que tenemos ya una mancha de color como la que estamos viendo aquí, podemos utilizar el pastel para aclarar, pero también para ir mezclando. Entonces, el color blanco nos puede ayudar como una especie de mezclador de estos colores. Los va a mezclar de manera muy suave y le va a dar un efecto mucho más claro. Entonces, en este caso, podemos utilizar el pastel de esta manera. Incluso hay un ejercicio que ustedes pueden hacer. Sobre un fondo blanco, empiecen a hacer algunos trazos con el pastel de aceite de color blanco. Es blanco sobre blanco, digamos. Empiecen a dibujar. Se va a ver apenas claro, o sea, no es muy notorio el trazo que vayan haciendo. Yo creo que en el video no se logra ver. Sin embargo, van a checar este efecto, que creo que es algo que ustedes pueden ir trabajando ahorita. Es un efecto bastante interesante, en el cual vamos a mezclar pintura muy líquida, acrílico, sobre un fondo aceitoso. Este va a ser el primer ejercicio que vamos a trabajar. Después de probar sus colores, hagan un dibujo y aprovechen el papel blanco para trabajar con esta barra. Intenten hacer contornos si quieren, con un color más oscuro también. Se van a dar cuenta que se pueden trabajar líneas de manera muy fácil sobre las manchas que vayamos haciendo. Entre más gruesa quede la capa de pastel que ustedes van aplicando, va a ser más difícil de borrar, en algún punto va a ser un poco más difícil de mezclar,
pero nos permite algunos efectos también muy interesantes, como un esgrafiado. En este caso, el esgrafiado, como ustedes ya conocían, es un recurso gráfico en el cual empezamos a raspar y a quitar excesos de pintura. Para esto necesitamos una navaja, una punta metálica o algo que nos permita hacer ese rayado. Yo voy a utilizar una navaja que tenía por acá. Bueno, no tengo mi navaja, pero voy a usar una punta metálica de este desarmador. Entonces, con esta punta, lo que voy a hacer es empezar a dibujar algunas líneas sobre la capa o las capas de cera que yo vaya teniendo. Entonces, esto nos ayuda a dar un nivel de textura mayor. Tenemos la textura del papel, tenemos las manchas de color y nuevamente volvemos a poner más texturas a partir de este esgrafiado. Se puede rayar y encima le pueden agregar más pastel si es necesario, si ustedes así lo consideran. Pero bueno, justamente ahora que tenemos este esgrafiado, no sé si se logra ver ahí un poquito en la cámara, se ven unas rayas muy finas que al momento de nosotros disfrutar ya de una obra que está terminada, pues nos da una dimensión todavía más pequeña, ¿no? Es un efecto más minucioso y más delicado. Voy a preparar un color acrílico muy diluido. Le voy a poner mucha agua. Pueden utilizar también acuarela o pueden usar tinta china. Acuérdense que la tinta china sí va a cubrir mucho más porque es más cubriente, da colores más sólidos. En este caso estoy usando acrílico con mucha agua. Y voy a hacer lo siguiente, voy a comenzar a pasar el acrílico sobre todo lo que pinté con pastel. Entonces podemos ver que el trazo que hice con color blanco está resaltando ahora gracias a ese choque de técnicas de líquido o agua, perdón, sobre aceite. Entonces es un efecto también aquí muy interesante, es un tanto experimental porque al final pues estamos trabajando en contra de la naturaleza de los mismos materiales. Se puede utilizar más agua para barrer tal vez la pintura que tenemos aquí arriba o utilizar un papel y absorber el exceso de pintura o de agua que esté quedando aquí, o una tela también. ¿Vale? Pero al final se van a dar cuenta que entre más saturado esté de tinta, de pastel, va a repeler más el agua y nos permite entonces que vayan saliendo algunos trazos por ahí que no eran perceptibles todavía cuando estábamos trabajando con el color blanco sobre el fondo blanco. Podemos esperar a que seque esto y seguir retocando colores, seguir trabajando, seguir haciendo trazos. Esto es lo interesante de trabajar en este caso, o una de las variantes que podemos aplicar al momento de trabajar con óleo pastel. También para difuminar, ya vimos el difuminado con el dedo, vamos a hacer entonces un difuminado o un efecto distinto, más bien una dilución con un poco de solvente. Para hacer esto necesitamos entonces poner una cantidad suficiente de pastel sobre nuestro papel o sobre nuestra tela, madera o metal. Y una vez que tenemos esto listo, vamos a utilizar este solvente con un pincel. Puede ser un pincel más grande, yo voy a utilizar este pincel pequeño porque mis trazos acá son pequeñitos también. Y como si fuera acuarela, vamos a comenzar a trabajar dando toques muy ligeritos, mezclando un poquito los distintos tonos.
Y vemos cómo se van oscureciendo un poquito más los colores. Este oscurecimiento es precisamente porque lo estamos dejando más húmedo. Sin embargo, al momento de evaporarse el solvente, pues va a regresar a su color original. Entonces podemos ir desvaneciendo las líneas. Se puede lograr, como les digo, es un efecto muy acuarelado. Entonces aquí es donde podemos comprobar que realmente el pastel de aceite es una técnica sumamente dinámica, porque nos permite imitar otras técnicas y nos permite utilizar distintos materiales. Ojo, aquí el agua para diluir el pastel no funciona, porque el agua es repelida por el pastel, que es aceite. Justamente el efecto que lograremos con agua pues, sería el de la derecha. En el caso de lo que estoy trabajando, o sea, en esto, lo que hace es diluirlo, pero el solvente. Así que bueno, una vez que esto también seca, podemos seguir trabajando, podemos seguir agregando más colores y en fin, digo, las posibilidades pueden ser muchas. También se puede hacer lo siguiente, podemos utilizar el solvente para humedecer el papel. En este caso, la mancha que se ve es del humedecimiento. Y mientras esté húmedo, vamos a poder hacer líneas que de alguna manera corren un poquito más suavemente, se diluyen más, se desliza mejor, digamos, ¿no? Y nos da un efecto también ahí distinto. Al estar húmedo, pues podemos mezclarlos de mejor manera, ¿no? Así que bueno, yo pienso que con estos ejercicios que estamos viendo ahorita puede ser suficiente para empezar a conocer nuestros materiales. Pueden tomar un modelo de referencia y dibujarlo, puede ser algo muy sencillo, una flor, un objeto como de uso común, una copa de vino, una botella, algún elemento que ustedes piensen interesante. Le voy a poner aquí más solvente. La barniceta que usamos para el óleo también funciona. Nada más tomen en cuenta que la barniceta, como tiene aceite fresco, aceite muy líquido, pues sí va a tardar un poco más en secar, pero puede darnos un efecto también mucho más brillante. Entonces, dejamos esto aquí a que se evapore y listo. Tenemos la primera práctica de pastel de aceite sobre papel. Con esto vamos a conocer muy completo a manera introductoria, ¿sale? Las posibilidades que nos permite el pastel. Si somos muy minuciosos en nuestro trabajo, pues sí vamos a tener que recurrir a detalles más finos y todo, pero la verdad es que fondear, por ejemplo, con el pastel de aceite y solvente es rapidísimo. Y mejor aún, podemos dibujar, bloquear las zonas blancas y fondear con acrílico muy líquido o acuarela, y también nos va a dar una mancha de manera muy veloz y que funciona perfectamente. Recuerden, siempre que trabajen con materiales húmedos, o sea, solvente y agua, hay que darle tiempo a que se seque esto para que podamos continuar con las siguientes capas de color. Entonces, bueno, el video lo voy a dejar aquí, lo voy subiendo, y ustedes ya en casa, personalmente y con más tiempo, pueden ir practicando y conociendo estos materiales. Así que bueno, por mi parte es todo. Les recuerdo que si tienen alguna duda con alguno de estos materiales o lo que vimos en el video, pueden escribirme y lo checamos ya personalmente. Que estén muy bien todas, nos vemos próximamente.